Una de las grandes virtudes y ventajas que tiene este programa Rescatando lo Nuestro es que nos permite llegar muchas veces a la intimidad de las familias, a poder platicar con ellos, a que nos cuenten sus historias, a que nos muestren sus tesoros. Hemos tenido ya un largo camino en esto y hoy, especialmente hoy, nos encontramos con una de las personas que ha tenido más trabajo para gratificar al pueblo, una de las personas que se ha entregado al arte, a la cultura popular y sobre todo a la organización de las festividades, Jaime, de todo lo que tiene que ver con las festividades, con reinas, es el maestro Luis Olvera Montaño. Tocayo, gracias por permitirnos entrar a tu casa, por regalarnos esta tarde en este espacio fresco y tan agradable, Jaime. Heredero de aquellas tradiciones ancestrales que nuestros abuelos, los bisabuelos, fueron testigos de ellas. Cuando un licenciado, don José María Sotelo, en la calle de Posadas, hoy Pasteur, a unos cuantos pasos de la Plaza de Armas, tuvo una idea de acercarle al pueblo lo que se llamaban los rosarios de Navidad, que eran los rosarios vivientes, que eran cuadros fijos, donde había representaciones generalmente de la Virgen, San José, el pesebre y el niño Jesús, esto con motivo de la Navidad. El licenciado José María Sotelo, en 1826, tiene el tino de darles movilidad para que recorrieran la no muy extensa ciudad de Querétaro, que eran unas cuantas cuadras. Y heredero de esos festejos, los ha vivido muy de cerca, parte de ellos, parte fundamental, organizador, instructor de canto, de los coros, de cantos de Navidad, una persona que heredó el espíritu musical de los grandes músicos queretanos, del padre Velázquez, el padre Cirilo Cornejo. Él ha seguido esa línea porque le ha gustado de toda su vida. Lo hemos admirado y lo hemos visto porque es polifacético, lo mismo dirigiendo la orquesta de la banda de música de Querétaro, que educando musicalmente a los niños en las escuelas. Luis, realmente eres parte de la riqueza de Querétaro, eres algo fundamental, y quién mejor para platicarnos de los festejos, sobre todo la Navidad que te ha tocado vivir, en aquellas épocas románticas. Comentábamos de un personaje que era el Charro Corona, de todos ellos, de cuando los carros eran jalados, eran tirados por mulas, que se resbalaban y que nunca salían puntuales. Platícanos tus vivencias, ¿cómo llegas a este tipo de eventos? Pues ahora sí que llegué de chiripazo a esto. Mira, yo traía una secuela anterior de profesional en lo que se refiere al ramo musical nada más, la formación de coros, especialmente en el sistema escolar. Y en este mismo sistema me fui desarrollando, inclusive en la universidad, con la Escuela de Bellas Artes. Y cuando fui ahí secretario académico pudimos hacer el cambio de lo que eran talleres a profesión ya, a licenciaturas. Y la primera licenciatura que pudimos establecer fue la de diseño gráfico, después la de música. Y así nos fuimos. Y como ya el espacio donde estábamos en el centro, Pino Suárez más bien Independencia con Juárez, pues ahí ya entonces solicitamos al rector que nos tomara en cuenta para espacio aquí en el centro universitario. Y lo que está ahorita construido es lo que se hizo para traer tanto todo el área de artes plásticas como el área de danza y ballet. Entonces estaba yo en eso, pero recién dije yo, me voy a jubilar. Me jubilé, estaba de director de la facultad, me jubilé ahí y dije yo, ahora sí, voy a recorrer el mundo, voy a andar por ahí de lo que siempre he querido hacer, nada. Me llama Nacho y dice, quiero que se encarguen de las fiestas, me dijo Aurelio y a mí, que se encarguen de las fiestas. Señor, pues apenas voy a tomar mi año sabático. No. Y ya, entramos en el 99. Yo me había recién jubilado. Y a darle, pues.
aquella época de las posadas cacahuateras que se conocían, donde salían los peregrinos, se cantaban las letanías, donde se hacían travesuras con las velas, quemándole el pelo a la que iba adelante. Toda esa etapa fue la que vivió Querétaro cuando era el Querétaro pequeño, cuando era aquel Querétaro de la Cruz a Nicolás Campa, al Río y acá a la Panamericana, le decíamos, o sea, la Alameda. Todo desapareció en ese tiempo porque en aquel tiempo Querétaro se cobijaba solito y sus tradiciones las tomaban muy naturalmente. O sea, era lo más natural al llegar a Navidad, preparar a todos sus niños, así como era natural. Llegaba mayo y todos los niños a ofrecer flores, a cortar florecitas al campo, etcétera. Cada etapa de la vida familiar en el calendario del hogar tenía cada festividad una celebración. Pero la más grande ha sido para los queretanos la Navidad. ¿Todavía no llegaba Santa Claus? No, iba a llegar el Santa Niño Claus. Dios, los Reyes Magos. Menos los Halloween del 2 de noviembre. Entonces, el 2 de noviembre en los templos era una misa, eran 3 misas que uno tenía que obligatoriamente quedarse a las 3, porque el mismo sacerdote acababa una, se echaba al otro, y luego ponían un catafalco al centro, al frente, negro, armado de cajas y telas negras, todo. O sea, era algo muy, inclusive tétrico, porque sí. Pues como eran los maitines, hombre. Estoy hablando de otras tradiciones ahorita, pero para que entendamos más o menos cuál era la vida de los queretanos. Una vida muy apegada a tradiciones de tipo religioso, a costumbres de tipo Este que pues hermosamente llaman el calendario del hogar, que se me hace una idea y un término fascinante y que se debería de retomar. Creo que se acaba con el crecimiento de las urbes, con el crecimiento de las ciudades que se van haciendo una mancha más grande, que empezamos a tener, o se tienen inmigraciones, gracias a Dios, si no estaría yo aquí. Entonces, pero creo que se conserven barrios, que se conserven comunidades. Yo creo que no se ha acabado tanto. No. Solo que ya, por ejemplo, dime, ¿cómo podemos hacer una peregrinación al pueblito si el camino que hacíamos de aquí al pueblito es ahora la Constituyentes, todo eso? Sí, y además te atreves a bajar tantito del banquete y te machucas. No, y se hacen caos viales, ¿no? Sí. Entonces, viene la Virgen del pueblito. O sea, aunque uno quiera conservar algunas de estas tradiciones, no es posible. ¿Por qué? Ya el mundo nos ha rebasado. Pero eso no quiere decir que lloremos por el pasado, sino al contrario, buscamos la forma de vivir en otra manera ese pasado. Comentábamos la religiosidad del pueblo de Querétaro. Cuando la radio se inicia en Querétaro, durante muchos años, Luis, durante muchos años, el jueves y el Viernes Santo, sobre todo el Viernes Santo, había un silencio, los locutores no hablaban. Era pura música sacra todo el tiempo de la transmisión. Wow. La gente no salía a los balnearios porque era pecado. Los que venían de vacaciones era otra cosa. Había una religiosidad aquí que en ocasiones limitaba mucho. Y lo que dice mi estimado Luis es de que íbamos a la misa y eran misas cantadas, nada más veíamos que era una misa cantada y era 1:30. Y 3 misas, pues no había otra cosa que hacer. Había el gran tesoro de la polifonía musical, religiosa, que es esplendorosa, todo en gregoriano y todos los cantos en polifonía. Entonces, los coros tenían razón de ser. Ahora los coros pues tienen que andar viendo a ver dónde pueden acomodarse, porque parece ser que ya son seres antidiluvianos y no es justo. ¿Sí? Había voces privilegiadas en Querétaro. Una de ellas, un familiar cercano, don Jesús Burgos, cantó en las iglesias mucho tiempo, su hijo Enrique, el papá del exgobernador también, Roberto, que trabajaba en Hacienda, eran voces privilegiadas, y el tío Jesús siempre salía después de cantar con una capa negra, se cubría, no hablaba, nada más saludaba para no afectar la voz.
Había el rumor de que tenía una mejor voz que Pedro Vargas, eso decían ahí, pero había dedicado su voz a Dios, a Jesús, al servicio del clero. Siempre corrió ese rumor. Así es. Y entonces así llegamos con esa religiosidad y esas costumbres y ese calendario del hogar que siempre está basado en las fiestas religiosas. Llegábamos a la Navidad y entonces pues los niños salían a las calles todo el mes de noviembre, en las escuelas inclusive, casi todas eran religiosas. ¿Cómo seleccionabas a los coros? Porque el tiempo que hiciste cargo de ellos, ¿cómo era la selección? Bueno, yo trabajé una primera etapa con escuelas particulares, especialmente esos años de los que hablo, con escuelas particulares. Y ahí simplemente me decía el director, ¿sabes qué? Quiero el coro para la fiesta de San Juan Bosco, quiero el coro para la fiesta de la Virgen de quién sabe qué, etcétera, etcétera. Entonces preparamos el coro en base a festividades religiosas, pero también en base a distracción, a festivales propios de la escuela, la ceremonia de fin de cursos, alguna entrega de diplomas, etcétera, y ve el coro. No podíamos armar coros grandes en el sentido de que, primero, eran solo niños, si acaso a una o dos voces, y segundo, no había mucho tiempo para ello, porque a las artes, desgraciadamente, no les ha quedado tiempo en la prioridad que establece ni tiempo ni presupuesto para el conocimiento. Sí, desgraciadamente. Así es. La prioridad se la lleva la tecnología y la ciencia, pero el arte que se espere tantito, y tenemos siglos esperando, pero hay que sigan esperando. Está bien. Tenemos que ir a un corte dentro de muy poquito tiempo, pero yo sí quisiera acotar algo, Jaime. Nos dice Luisito que 3 misas, pero con la polifonía y con cantos gregorianos y todo eso, pues para los melómenos debió haber sido un banquete, pero para los demás debió haber sido Un muy sueño complicado. fabuloso, sobre todo que las iglesias casi no tenían luz. Eran las lamparitas propias o las velas o los candelabros, y entonces era un dormir. Pues vamos a un corte y regresamos. Regresamos en un momento. Pues a veces pensamos que no debería haber estos cortes porque lo que se dice fuera del aire pues causa mucha hilaridad, salen ocurrencias. Platicábamos ahorita con el maestro Luis sobre bueno, la presentación de las reinas y los nacimientos, el nacimiento monumental, y Jaime acotaba sobre los nacimientos en las casas, esa costumbre que entraba dentro del calendario del hogar, de poner el nacimiento. Y recordábamos también que a veces pues, las figuras se iban rompiendo y se pegaban, y entonces teníamos híbridos de camellos con elefantes, dice Jaime, que se llamaban canefantes. Algo así se daba en todas las casas en todo México, pero muy especial en Querétaro, que es nuestro No, y luego en Querétaro había esa costumbre. El niño en noviembre comenzaba a hacer su nacimiento en cajitas de cartón, casi siempre de zapatos. En la calle. Salían a la calle ya en diciembre, ya cerca de Navidad, salían a la calle por todo el centro pidiendo su Navidad. Y llevaban el mejor, claro que te llamaba la atención siempre el carrito mejor adornado, y es al que más le dabas. Entonces, era una forma de recolectar los niños su aguinaldo. Tengo presente algunos que así iniciaron su capital, y ahorita es gente poderosa, con su carrito de zapatos en la Navidad. Sí. Y en las casas inclusive, se llegó a hacer todavía hasta hace unos 15 años el concurso de nacimientos en los hogares. Sí. Y a mí me tocó un tercer lugar un año.
La ventana abierta para que desde la calle se pudiera observar en la sala. Grandes nacimientos. Yo ahorita sí recuerdo rápidamente en la casa de Pilar Mere, que ponen un nacimiento, ahora sí que prácticamente monumental, no sé cuánto tiempo lleven juntándolo para las figuras, qué cuidado le ponen, pero además es esa actividad familiar. Sí, hay nacimientos temáticos, los temáticos que hablan de pasajes bíblicos desde Adán y Eva hasta el nacimiento del Redentor. Así eran los carros. Así es, son los carros. En una cabalgata del 25 de diciembre se trata siempre, al menos hasta el año que yo recuerdo que me cargué de esto, empezando con el paraíso, donde Adán y Eva hacen su aparición, hasta siguiendo por la época de los patriarcas. La Torre de Babel. En la época de los patriarcas viene, por ejemplo, todo lo que es Jacob, Isaac, con los pasajes propios de esos patriarcas. Después de eso viene la época de los reyes y viene el rey David, el David que pelea con Goliat, todo eso hasta llegar a lo que es el anuncio del ángel a María, las posadas, el pedir posada y el nacimiento. Había una impresionante que era la cabeza de Holofernes. Sí. Que lo traían la cabeza ahí rodando en lo que cantaban de una esquina a otra, se tenían que sujetar porque eran carros tirados por mulas. Sí. Y a la hora que daba el tirón, la recua de mulas ahí, pues entonces todos los de arriba se tenían que sujetar porque se cimbraba todo el carro. Qué maravilla, qué maravilla. Alumbrados por unos mecheros, 4 mecheros, porque no había mecheros de petróleo. La presencia del diablo en los nacimientos. ¿Del diablo? Sí, pues ahí le ponen un diablo, más aquí en el nacimiento monumental no ponen uno, ponen varios. Bueno, sí. El diablo aparece exactamente en lo que es las tentaciones a Adán y a Eva. Ahí aparece en primer término el diablo, que es precisamente que lucha con el arcángel San Miguel. Eso es donde viene la lucha, es para entablar e iniciar con ese carro la lucha del bien y del mal. Y luego a los pastores también los trae fritos, ¿no? Espérate, tú estás hablando de las pastorelas. Y de los nacimientos. No, nosotros hablamos de carros bíblicos, que son precisamente basados en la Biblia. Pero a ver, es la presencia en la Biblia de nunca habla de que a los pastores se les apareció el diablo. Nunca cantan "Detente, Satán maldito". No abuses de tu poder, ¿verdad? No, de esas cosas no se hablaba. Entonces, eso es de pastorelas. Sí, pero en los nacimientos, que era donde partía la idea, hay la presencia de un diablo. Sí. Cuando yo era niño, hace muchísimos años, me explicaban que siempre tenía que estar escondido porque así era la maldad. Es que se supone que el nacimiento, propiamente el pesebre, era el cielo, porque ahí bajaban los ángeles. Y aparte existía el infierno, pues siempre lo ponían ahí escondido, en un rincón, y todo de luz roja y papel celofán rojo, y los diablos con sus cuernos. Una vez aquí me compré ahí en la cruz un diablo con una cervezota y dice un niño que vino a verlo, de los que venían así de las escuelas, venía: "El Gober precioso". ¿Se acuerdan de él? Sí, de la Puebla. Había un carro también espectacular, a ver si recuerdas, que era cuando Moisés arrojaba las tablas y abajo en sus pies se veía el fuego rojo porque tronaba el carro. Cuando colérico arrojaba, porque estaban adorando al becerro de oro, así se llamaba el carro. Sí, el becerro de oro. Los efectos de sonido. Son 10 carros. Lámina. Sí. 10 carros tradicionalmente. Son 10 carros tradicionalmente. Antes eran más, sí, pero el presupuesto no había permitido continuar ascendiente, sino en forma ya de tener un poco el crecimiento de esto. Y lo mismo el tamaño, porque el cableado de la ciudad ya no dejaba mayor altura. Ahora dicen, ¿por qué no regresan a los tamaños anteriores?
Pues porque ya no hay tamaños con qué hacer los carros más. Las carretas eran auténticas carretas de las haciendas, de los ranchos, y eran prestadas, las facilitaban cada año y las traían con su tiro de mulas. Entonces formaban las carretas, las formaban en el callejón de Guillermo Prieto. Primero estaban en la casa de carros y luego ya más o menos por terminarse las llevaban ahí, pero de tal forma de que se anunciaba la salida de los carros a las 9:30 de la noche. Había veces que a la 1 de la mañana iba saliendo el primero. Entre resbalones de las mulas que ya estaban impacientes, con el estiércol, las primeras mulas dejaban el resbalón para el siguiente carro. Uno sentado a la orilla de la banqueta con tu bolsa de cacahuates o tu caña, desesperado, no tenías a dónde ir porque no había cenas de Navidad todavía. Era ver los carros a la ida y si tenías paciencia, a las 3 de la mañana esperarlos de regreso por la calle de Hidalgo. Y todavía seguirte allí a esperar que saliera el sol, porque ¿dónde te ibas a ir a dormir? Sí, así era. Era la velada. Era así, era velar toda la noche, ¿Y por qué, Jaime, Luis, una pregunta? ¿Por qué las mojigangas? ¿Por qué acompañar? Recordemos que la fiesta del mexicano siempre se acompaña de la burla, de tratar de hacer guasas a costa de personajes públicos o de gente pública o de gente muy conocida. Y ahí por eso hacen mojigangas casi siempre para no molestar, hacen de artistas y cantinflas y políticos ¿cómo se llamaba? Cantinflas, María Félix, Sí, María Félix con su lunarzote por aquí. O también había unas mojigangas de Blancanieves y los Siete Sí, Enanos, también. de los cuentos tradicionales infantiles. Verdaderos artistas porque las armaban con un armazón de carrizo para que fuera ligero y luego con puro papel que era de las bolsas de cemento generalmente o periódico y los pintaban con colores así encendidos tipo oaxaqueño para que se viera. Desde luego algunas salían medias torcidas, pero ya era así con su ventanita para que el que las llevaba anduviera bailando. bailando. Y los y pifaneros, lo más... Luis, los pifaneros. Sí. Que había muchos pifaneros y se han ido terminando, se han ido acabando. Sí, eso sí es una tradición. La mojiganga bailaba se- con los pifaneros. que se está así. extinguiendo. Y ahora- Pifanero es El de la flautita. el del flautita de carrizo y el Ahí tamborcito. queda uno que otro por ahí en los lugares alejados de la ciudad, lugares ya de poblados Tolimán, pequeños. aquellas partes. Por ahí, sí, Y de alguno que sus, otro. de sus melodías, o no sé cómo llamarle, que tiene epifaneros, epifanías, hay registro, hay escritura que No. se pueda conservar, No, o es En realidad el pifanero armaba de su mente el seguir una melodía, o tomaba melodías ya muy escuchadas por el pueblo. pero no hay nada escrito. No, para nada. Los pifaneros en La Cañada, en el municipio del Marqués, principalmente en La Cañada, cubrieron una etapa porque el pifanero cuando se metían al acueducto, a todo lo que era la tarjea, tocaba un pifanero para que el chan del agua, el rey del agua, no se molestara a mantenerlo entretenido. Entonces el pifanero estaba mientras los trabajadores del ayuntamiento estaban desasolvando una vez por año. Entonces el pifanero, el último, murió hace poco, hace unos 6 meses. Sí, que murió. Y bueno, de esto pasar a lo que es propiamente la participación de los niños, que es a lo que quiero llegar, porque en realidad la Navidad es una tradición, un entregar, un hacer vivir a las nuevas generaciones las costumbres de los ancestros, de los anteriores, de sus padres, de los abuelos. Y la forma de hacerlo es hacer que participen en las fiestas. Y no sé por qué, pero a mí me tocó todo el tiempo que participé trabajando con niños de los carros bíblicos, desde que estaba el difunto en paz descanse, le decían el pianito, el maestro, ahorita recuerdo cómo se llama. ¿Marianito? No, era otro. Marianito era el que tenía un problema en un brazo. De un brazo. No, este era maestro de una secundaria técnica, pero organizaba a los niños. Desde entonces me llamó él para que le ayudara, y sí. Y desde entonces, cuando él murió, dije yo, ¿y ahora qué hago? Pusimos en la convocatoria en el periódico, y mira,
como canta la canción tan hermosa por su letra de las golondrinas yucatecas. Vinieron en tardes serenas de estío, Cruzaron los aires cruzando los aires vuelo con veloz. vuelo veloz, y en tibios aleros formaron sus nidos formaron piando de amor. Así llegaba la chiquillería y a inscribirse y todo. Empezaba, pero como si no sé cómo corría la voz, pero todos iban llegando el primer día de ensayo. Qué imágenes, qué barbaridad, Jaime. Los Cuántos que lo recuerdos, y para los queretanos, la oportunidad, la delicia de estarlos escuchando, y para quienes van llegando, otra vez, insistir, el tener la oportunidad de conocer para querer y para respetar. Vamos a un corte. Sí, Jaime. Los niños llegaban como las golondrinas, en otoño, porque había que ensayar un mes y medio antes de la Navidad y de las posadas. Y organizábamos los ensayos. Hubieran visto las lágrimas de los que por estar ya o no tener el don de la voz, de afinación, no podían participar. Yo por eso me la pasaba llorando siempre. A mí ni me aceptaban. Entonces, porque sí les teníamos que hacer su prueba para ver si pero ya pasando, casi siempre éramos benignos, tolerantes, y pasaban. Entonces, de ahí empezaban los ensayos, sábado, fines de semana, sábado, hasta que estaban listos, preparando coreografías, música, todo lo demás. Se hacía el carro participaban tanto en carro de la posada, del 16 al 23, como los carros bíblicos del 24. Los carros bíblicos se dividían por temas. Hay de cada área de carros bíblicos, tenemos en total 28 temas. Entonces se presentan 10, unos se pueden presentar un año, otros año y otros otro año. O sea que para no repetir, algunos se van tomando así. Sin embargo, hay otros que siempre se repiten. Ejemplo, el paraíso. Es un tema que no podemos olvidar. O el nacimiento. Los niños que adoran al niño Dios, ya el nacimiento, digo, los pastores. El anuncio del ángel a los pastores. La posada. Se decidían los carros, se veía la temática, y luego había una persona, no recuerdo bien el apellido, pero era quien se dedicaba a manufacturar todo esto, era Caviedes. Sí. Corona. El Charro Corona. Antes de la época de Caviedes y de la época de Aurelio y la época nuestra, estaba el Charro Corona. Un individuo de una personalidad fabulosa. Él tiene una imagen de él muy buena. Era una persona que fue jefe de la policía, fue inspector, a todo le hacía, pero se entregaba, y los carros era su pasión, y se reforzaba con el apoyo de su esposa. Andaba su esposa ahí, pero era un tipo que chicoteaba a los carpinteros, porque yo tengo muy presente, nos desesperábamos porque el carro estaba anunciado, salía al primero 9:30, y se oían los martillazos todavía hasta Plaza de Armas, que estaban terminando de armarlos después de mes y medio. Entonces Charro Corona era el alma ahí, porque salía gritando, siempre de sombrero tejano. Era un tipo particular, muy especial, ganadero, de todo le hizo el Charro Corona. Qué maravilla, qué personaje. Sí. Sí, uno de un carácter fuerte. Dinámico y todo, y se le apreciaba mucho. Le gritaba a la Virgen María, le insultaba porque ya estaban disfrazados ahí. Y órale San José, era folclórico, algo folclórico, el famoso Charro. Ya no les llamaba por su nombre, sino por la caracterización que tenía. Siéntate, José. Y entonces en esa última etapa del siglo XX que acabamos, que nos tocó vivir, preparando los carros, las tres
las 3 áreas de bíblicas de preparación. Sí había repetición, pero otros no eran repetibles. Problemas de chispazos cuando pasaban bajo los cables. Un año hubo problemas porque los muchachos que iban con el vestido llegaron a recibir algunas quemaduras. Entonces ya adelante de los carros iba una garrucha que iba levantando los cables. Todavía en el 2000, pues ahorita todavía llevan las garruchas. Todavía, sí. Sobre todo, no para el centro porque ya no hay cableado casi, pero todavía existe cable, ya me acordé, de telefonía. Ahora los teléfonos se tienden como si nada. Hablando de flamazo, de chispazos, precisamente uno de ellos acaba con todos los carros de Navidad en un terrible incendio. ¿Qué pasaría ahí, Luis? Se habló mucho, hubo cosas sospechosas. Ahora sí que como dice la frase del monje loco, nadie sabe. Nadie sabe. Sí, pero mucho. sí ardieron. Todo se consumió. Todo se fue en elucubraciones de que si esto, que si lo otro. Hay quien tiene muy fundamentada una postura. Atrás de los carros hay una zona, llega una calle cerrada. Entonces ahí siempre, porque no había vigilancia ni nada, se juntaban teporochitos, se juntaba gente de mal vivir, de mal tomar de fumo, etcétera, que luego... Ahora ahí está migración, están las oficinas de migración en esa parte. Según los reportes de Protección Civil, en aquellos momentos había sido un cortocircuito, precisamente, y mucho, al parecer, adjudicaban a una familia que vivía ahí por muchos años, que estaba cuidando, que ya no sabían cómo sacarla. No me recuerdo el nombre del señor, que estaba medio afectado a las piernas, me parece, y bueno, ese día tenían que andar sacando los tanques de gas de ahí, era un verdadero drama porque estaban ardiendo los carros de Navidad, los carros de Querétaro. Pero, oye, hay muchas cosas. Vamos a la cabalgata. Sí. La cabalgata. Decíamos que la cabalgata en la primera mitad del siglo XX, en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX, tenía como participantes un grupo elitista de la sociedad, o sea, niños, jóvenes, señoritas de familias, decían entonces, familias bien. La señora Esperanza Loyola. De apellido muy renombrado. Hija de don Bernabé Loyola. Etcétera, etcétera. Y ellos iban, inclusive conseguían vestuarios muy elegantes, formaban cuadros históricos o cuadros de tipo costumbrista, y eso era lo que se presentaba en cabalgatas. Cuando nosotros tomamos la cabalgata ya después, antes Toño Loyola le dio un cambio, quiso dar participación al pueblo en forma espontánea y en forma, pues digamos también sin control, y entonces sí hubo una percepción grandiosa, pero bajó un poquito lo que se refiere a calidad artística o a mensaje costumbrista o a mensaje artístico, en ese sentido. Todo lo que hicimos después fue tomar eso mismo, sí, para el pueblo, pero con grupos que están establecidos ya en Querétaro, de diletantes de arte, todos los que estudian música, teatro, danza, para que participaran. Ya tenían una determinada formación, los maestros de ellos tenían también su preparación, y con ellos pudimos armar cabalgatas muy buenas, con temas como Cuando el Quijote, la celebración de Cervantes, sí, el Quijote de la Mancha, como todos los eventos que se iban celebrando, o de personajes. Y después de la cabalgata, que seguía la posada. Era la posada del recuerdo, pero yo no quiero pasar desapercibido un artista, te has de acordar, Sanabrais. Sanabrais era una persona fabuloso como pintor, y daba unas interpretaciones, la fuente de Neptuno, los arcos, ya los tenía muy hechos, y hacía las mamparas para los carros ahí de la cabalgata. Así es. Sanabrais
Hubo un momento en que Sanabria, el maestro Sanabria, perdón, Sí. que vivía aquí por el calle de Hidalgo, Y dio clases en Bellas Artes. que dio clases en Bellas Artes, que un tiempo en el que no fue llamado así simplemente para poder dar otras opciones. Entonces, después de él se retiró también un poco y en la actualidad creo que está todavía retirado. Parece que ya falleció. Ándale. Parece que ya falleció. Pero sí es de los que... Ahora, el que cubrió también otra época después de Sanabria ha sido el maestro Fernando Malagón. Yo nací en el barrio de Santa Rosa, aquí a mis espaldas está el templo, y este telón me lo hizo Malagón. Y te tocaba despertar con el reloj de Santa Rosa. Con el reloj de Santa Rosa. Las campanas famosas. El más antiguo reloj. Sí. Comentaba Luis sobre la Posada del Recuerdo. La Posada del Recuerdo, otro de los eventos navideños que pertenecían a la élite de la sociedad. ¿Por qué? Porque era organizado para la Cruz Roja o para las damas vicentinas, ¿sí? O, en fin, los caballeros de color, ¿sí? Todos esos grupos de gente que se dedicaba así al bien de la comunidad. Pero en esos eventos, obviamente, la entrada era costosa y era más lujosa. Después, pero siempre con un fin altruista. Altruista. Después se hizo ya popular la Posada del Recuerdo y participaban grupos artísticos de los que estaban así. Esto era en el museo, Luis. En el Museo Regional se convocaba por invitación personalizada y era un grupo que era la clientela, cada año eran los mismos. Y Querétaro era tan pequeño que el día de los charros, el día de la covadonga o la Posada del Recuerdo siempre estaban los mismos. Siempre el grupo ahí, el núcleo. Sí. La coronación de la reina. ¿Por qué una reina de las fiestas de Navidad? Bueno, la razón que se estableció en todo tiempo era que el motivo es sublimar las virtudes de la mujer queretana, que en la tradición nuestra ha merecido nuestro respeto siempre y estimación, y sobre todo admiración, por ser una mujer dedicada a su hogar, a atender a la familia, etcétera, etcétera. Ese mensaje es el que se intenta transmitirse al seleccionar una mujer de la sociedad queretana. Ahora, tiene como antecedente los juegos florales que se hacían en los concursos de poesía. El triunfador se le da una... ¿Pero había aquí en Querétaro o nacen en San Juan de Aquí se organizaron todavía hasta la primera mitad del siglo XX. Todos ellos. Y antes, López Méndez, muchos poetas que iban a Querétaro. Pues este recorrido nos hace hacer algunos silencios porque anda viajando la mente por todos esos se recuerdos. Va de un lado a otro. Sí, se va, pero así es el tiempo y sobre todo en estos programas. Vamos a tener que ir nuevamente a un corte para regresar al último segmento y tratar de cerrar un poco tanta idea que se ha quedado vertida aquí y tratar de fomentar, Jaime y Luis, que estas tradiciones se continúen, que se preserven, que son parte del calendario del hogar, como bien lo dijiste. No podemos, Luisito, Jaime, no podemos estar en estos temas de estas festividades, de la actividad decembrina en Querétaro, sin tocar, sin mencionar lo que ha sido el prestigio, la presencia del Heraldo de Navidad, ya centenaria,
una revista anual y bueno, hay muchos escritores que participan, poetas, cuentistas, ensayistas, fotógrafos, pintores, que quieren estar, que buscan estar en el Heraldo, que les interesa aparecer, es inmortalizarse, ¿no? Aparecer en estas páginas es inmortalizarse. ¿Cuál es tu experiencia con el Heraldo, Luis? La centenaria de la Revista de las Tradiciones y Cultura Queretanas, que se inició en el 2000, que cumplió 100 años, en el 2000, 1900, inició en el 1900, ha tenido año con año su presencia en Querétaro, especialmente mantenida por escritores queretanos que han integrado un comité editorial y a través de él invitan a escritores también para participar. A mí me tocó estar en la dirección del Heraldo del año 1999 al 2004, me parece, 5 años. Ya después se hizo el cambio del relevo de dirección. Pero en aparecen, como ya lo dijo mi tocayo, aparecen temas no solamente de las tradiciones queretanas, no solamente lo que ha sido la actividad del patronato, de los patronatos de las fiestas, sino aparecen también artículos de fondo con ensayos de investigación muy profunda, especialmente histórica, de Querétaro. Aparecen trabajos de estudio social también que han sido muy notables. Y aparece todo lo que es la vida de los queretanos en sus tradiciones navideñas. ¿Aquí hay las damas también? Sí. Ay, las muchachas queretanas, sí, es lo primero que... Cuando uno recibe el Heraldo, no empieza por la primera No empieza uno buscando ese artículo. Se va al final, que es donde están las muchachas queretanas. Ajá. Al final. Estoy encontrando aquí uno de tus artículos, con sus partituras y demás. Sí, que habla de los carros, el desfile de los carros bíblicos. Y claro, pues nos vamos, aquí están. Ahí empezamos. Aquí empieza la galería. Y voy a ir dándole vuelta despacito a ver si lo alcanza a capturar. Estamos hablando del año 2008. No alcanzo a ver los nombres desde aquí, pero bueno, están las imágenes y ellas se identificarán. Y aquí están, pues sí, entonces se toma el Heraldo de Navidad y lo primero que se busca es la galería. Sí, la de muchachos queretanos. Qué maravilla, qué maravilla. Perdonen ustedes, pero... Y hay una tradición, si alguna muchacha quiere aparecer en el Heraldo, se inscribe en el patronato. Okay. Y ahí le dicen sí. Ellas mismas aportan sus fotografías. Exacto. Bueno, por lo general el patronato escoge un fotógrafo para que haya unificación en el criterio y sobre todo en la presentación. Generalmente es Nacho López Larrondo. Era. Ya no. Ya hace tiempo que Larrondo no. Pasó, por ejemplo, después por otros de los factores de los fotógrafos afamados, porque Larrondo por lo general se ha distinguido, pero por la fotografía personal. Otro de los aspectos fundamentales, motivo de alegría y gozo de los niños del pueblo, es la pirotecnia. El 25 de diciembre y el 31 de diciembre especialmente, el patronato destina una buena cantidad para hacer derroche de pirotecnia. Y algunos dicen, pero ¿para qué gastan en esas cosas? ¿Para qué lo queman? ¿Para qué gastar y yo me acuerdo cuando me dicen eso, me acuerdo de Cristo cuando la Magdalena con perfume clarísimo le lava los pies. Y dice Judas, que era el de la lana, ay Señor, ese dinero lo hubiéramos aprovechado para los pobres. Y Cristo le dice, los pobres siempre los van a tener, a mí no. Así, en los queretanos, el financiero. Sí. El financiero. Así los queretanos disfrutan esa alegría, de ese momento
ver su cielo iluminado con... Es la fiesta, ¿no? Es la fiesta y se echa todo por la ventana. Y era una fuente de trabajo porque a la orilla del río por donde estaba el rastro, desde meses antes empezaban los que hacían los castillos. Sí. Y en la calle estaban ahí las vigas y empezaban a hacer toda la elaboración de la pólvora, los castillos. Los que hacen la iluminación. Todo, y los trasladaban. Tal vez no eran tan vistosos como ahora, que ya hay mucha química que combina ya los colores. Pero eso era el hecho de oír silbar, al dar vuelta a los reguiletes, todo aquello. Pues era el espectáculo, pero era muy queretano. Eran hechos ahí. Y todo el mes de diciembre en el Jardín Cenea se hacía lo que se llamaba el Festival de Navidad. Ese festival, en ese festival participaban grupos de pastorela, el proyecto Los Niños Cantan a la Navidad, donde se invitaban a coros de niños de todas las escuelas primarias que entonces tenían coros. Presentábamos hasta 20, 30 coros en ocasiones, en diferentes días, obviamente. Coros establecidos ya en la ciudad, ya semiprofesionales, etcétera. Y se celebraba precisamente en honra del nacimiento monumental que ahí estaba. Entonces el jardín era siempre un atractivo visual y sonoro muy amenizado primero por Lelo Rivas y después los herederos fueron Luis y Aurelio. Aurelio, sí, con la banda de música del Estado los domingos. Sábado y domingo. Sí. Ahí, por ejemplo, ahorita hay una tradición, perdóname, tocayo, una tradición de bailar al final. Y ya los danzoneros se han apoderado casi del espacio. Eso no había, ¿verdad? No lo había. Te digo cómo empezó. Es importado. Hace más o menos en el 80, por ahí, yo ya estaba con la banda. Un tío, le decían el tío, no era tío mío, sino le decían el tío Valentín, iba y se sentaba ahí. Ya tenía, no mi edad, pero sí, ya era un señor grande. Y nomás comenzaba a mirar y mirar. Había cantidad de muchachitas sentadas también. Y de repente se levantaba y ¡zas! Iba y le daba la invitación a la muchacha. No lo aceptaba, iba con otra hasta que por fin alguien Él empezó la tradición del baile. Y después ya lo fueron invitando más gente, se siguió y ahora ya es precisamente del grupo de ahora los veo en la placita Mariana de las Casas, en el Jardín Cenea, en la estación del ferrocarril. Ya tienen una proliferado. Sí. Somos bailadores. Sí. Antes bailábamos como danzantes y ahora ya danzón. Entonces, esos eran los festivales musicales. Se hace todo esto en Navidad y parece que ya con la cena de Año Nuevo concluye todo. Pero no, iniciamos con el Día de Reyes. Es que la fiesta, el calendario del hogar lo marca luego. El calendario del hogar no se detiene esperando nada más la Navidad. Todo el año va celebrando Día de Reyes, el San Pedro Abad, la bendición de los animales, la ceniza, el miércoles de ceniza. Todos esos son conmemoraciones obligadas para la familia queretana y que cada uno tiene su forma de interpretar. Y así llegábamos al Día de Reyes. ¿Y qué pasaba, Jaime? ¿Cómo era? Pues era el día de ilusiones, de frustraciones, porque los Reyes Magos estaban en la posguerra, había poco dinero en Querétaro. Generalmente la ambición era una bicicleta o un triciclo, pero veíamos que a los vecinos que tenían mayor posibilidad, los Santos Reyes de aquel lado de la banqueta, sí se las traían. Y a nosotros nos decían, de regreso te la van a traer, pórtate bien, te has de haber portado mal. Siempre había pretextos, Luis, para que los Reyes no llegaran. Que se portaban mal siempre había la ilusión. Claro, la ilusión, sobre todo de la niñez. Escribíamos la cartita, yo me acuerdo en la casa de ustedes, de mis padres, escribíamos la cartita el día 4, la colgábamos en el granado, la granada que estaba ahí, que daba unas granadotas, chulada de granada. Y la colgábamos ahí, al otro día ya no estaba. Estábamos seguros que nos traían lo que queríamos. No era exactamente eso, pero bueno, si habíamos pedido unos patines, sí, bueno, nos llegaban unos calcetines. Bueno, ya. Dulces, casi calcetines con sus dulces. Colaciones. Hubo un año que yo lo tengo muy presente, porque vio las familias que iban a correos, que estaba allí en Allende, y por los buzones
arrojabas tú las cartas. Yo creo que ya selectivamente, pues ya sabían lo que iba a ese destino, pero a mí me regresaron mi carta con un sello que decía, no encontrado, domicilio no encontrado. Sí, fue un año, fue la frustración. Por ahí la conservaba yo de recuerdo. Qué maravilla. Sí, el condenado cartero. Sí. Y ya oficialmente para el patronato concluía con... Aurelio siempre sabía de dónde se trepaba, pero andaba todavía en esos días como trompo chillador de casa en casa, comercial obviamente, se iba del Sol, se iba a la comercial, se iba para juntar juguetes. Llegaba, juntábamos en ocasiones 200, 300 juguetes, muy buenos, pero también había, no sé cómo, pero bajaban niños de todos lados, ahí sí, de todos lados, y pues era el último día de muchos corajes, pero todo, ahí termina. Eso sabíamos que ahí terminaba. No sé si recuerdes el desfile infantil del Día de los Inocentes que se realizaba en el jardín. Sí. Esa era la ilusión de obtener uno de los juguetes que daban allí. Un grupo de damas, de personas que daban los juguetes, los regalaban, organizaban ese concurso. Pero generalmente, como dice Luis, en mayo íbamos a ofrecer flores, todos vestidos de inditos. Y las mamás, como no había dinero, el día del desfile todos íbamos de inditos. Ese era el problema, entonces había mucha competencia. A mí un día me pusieron incluso tierra en los pies para dar realismo. Mis guarachitos. Un guacalito del mercado, los que vendían el camote, que decían, para mi suegra querida, llevaba unos camotes achicalados envueltos en papel. Eso era muy de Querétaro, ya desaparecido. Sí, ha desaparecido. Las carnitas y los camotes. Y las posadas que hacían en las parroquias, todas las iglesias del centro histórico hacían su posada para los niños. Rezaban su rosario, hacían su pedido de posada y luego venían las piñatas y los regalos de aguinaldo, dulces y frutos. Las tres caídas, ahorita recuerdo un pasaje en Carrillo, que andaba Jesucristo ahí, se arrepintió, entonces lo querían aprender los judíos, y corrió, y le decían, ríndete Jesús, estás copado. Se había arrepentido. Es un pasaje chusco ahí de Carrillo, ¿no? Ya te vi de Tavares, porque le dio un latigazo, ahí le llegó, fue cuando corrió. Qué barbaridad. Luis, pues muy amena la plática. Un placer. Recordando tiempos idos, pero muy bonitos. Sí, pues llegamos al final del programa, nos quedamos con la alegría de haber compartido con Luis Olvera Montayo, tocayo, que nos abre el espacio de su casa, pero más allá de lo que pueden encerrar estos muros, nos abre su memoria y nos abre su corazón para platicarle al pueblo de Querétaro lo que le ha tocado vivir y por lo que ha trabajado para que se siga conservando, pues este Querétaro que, como dice el gobernador, es el México que todos deseamos. Así es. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes y a todo el público por permitirnos estar con ustedes. Y nos vemos pronto.